Hola, un cordial saludo para todos ustedes, espero que se encuentren muy bien y pues bueno, deseo con todo mi corazón y le pido a Dios que esté permitiendo generar, causar cambios en sus vidas, estas palabras que hemos venido compartiendo día tras día. Yo realmente le pido a Dios que no sea la emoción únicamente la que mueva sus corazones, sino que también exista algo especial, algo espiritual en sus vidas a partir de estos videos. Pues bien, continuando con el esquema o los temas que hemos venido tratando estos días, con la secuencia que hemos venido manejando, recordemos que el día de ayer hablábamos de que la Biblia es un elemento importante al momento de querer conocer la voluntad de Dios. Es un elemento importante para poder acercarnos a Dios con confianza, saber quién es realmente Dios y qué es lo que quiere de nuestras vidas. Y esto lo encontramos en este libro maravilloso que llamamos la Biblia. Pero pues bueno, hay una buena noticia y es que hay otro gran elemento que podemos utilizar, que es de mucha influencia, que es el canal de comunicación también para con Dios, que nos va a llevar a descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros y poder también experimentar cambios en nuestro interior y poder sentir y saber que Él está con nosotros. Pues bien, estoy hablándoles precisamente de la oración y he colocado como título a esta reflexión el día de hoy, la oración que mueve montañas. Lo repito, la oración que mueve montañas, y realmente es algo que quiero que usted quede claro, y si usted puede, por favor, tome nota y lleve, atesore lo que le quiero enseñar a partir de hoy con esta parte de la oración en su corazón. Llévelo a su corazón y llévelo de alguna manera también realidad a su vida. Quiero iniciar esta reflexión de hoy con una anécdota, con una historia de dos marineros que naufragaron mar adentro y con mucho esfuerzo lograron llegar a la orilla de una isla abandonada, una isla lejana que nadie de alguna manera pasaba por allí. Así que aquellos hombres llegaron allá a la orilla y se sentaron preocupados por cuál iba a ser su destino a partir de este momento. Así que uno de ellos dijo, bueno, viendo las circunstancias, viendo que no tenemos dónde vivir, qué comer, la única que nos queda es orar a Dios para que Él haga el milagro en nuestras vidas. Así que al otro hombre le pareció muy buena idea y iniciaron este método de rescate, llamémoslo así. Así que uno de ellos dijo, bueno, ok, vamos a orar, pero entonces vamos a dividirnos. Usted se va para el norte, yo me voy para el sur, y cada uno va a orar de acuerdo a lo que crea necesario para poder subsistir en la isla. Así que el hombre número uno que salió hacia el sur inició su oración pidiéndole a Dios que por favor le diera provisión de alimento, ya que se encontraba con mucha hambre. Y pues de una forma milagrosa, algunos días después apareció allí en aquel lugar, en el sur de la isla, un árbol frondoso con muchos frutos listos para ser comidos por aquel hombre, comestibles para aquel hombre. Así que pasaron los días y aquel hombre número uno se sintió solo y le dijo a Dios, Señor, por favor, envíame a una compañera para no sentirme más solo. Y de una forma milagrosa, un barco que pasaba por aquel lugar naufragó y la única sobreviviente llegó a la orilla de sur de la isla. Y pasaron los días y aquel hombre de la orilla sur, el número uno, se encontraba ya aburrido en aquella isla, así que oró a Dios para que lo sacaran de aquel lugar. Así que pocos días después, un barco que pasaba por aquel lugar decidió rescatarlo, y el barco pasó por el lado sur de la isla. Y cuando este hombre ya estaba abordando el barco y listo para arrancar, una voz escuchó del cielo que le dijo, un momento, ¿tú estás pensando dejar abandonado a tu amigo en el norte de la playa? Aquel hombre respondió, Señor, acordamos de que íbamos a orar y a buscar una solución en oración, una respuesta en oración de acuerdo a nuestras necesidades. Así que yo oré, te pedí alimento, te pedí una compañera, te pedí rescate y tú me lo estás dando.
Tú puedes darte cuenta que mi amigo del norte no tiene que comer y sigue sentado allá a la orilla del norte, arrodillado, orándote, pero no ha habido una respuesta. Y la voz del cielo le dijo: ¿estás seguro que yo no le he brindado respuesta a tus oraciones? Sí, mira, las evidencias hablan por sí solo. Aquel hombre no tiene nada. Yo he comido bien y he estado muy bien acompañado. Estás muy equivocado, le respondió la voz del cielo. Yo he respondido todas las oraciones de él. ¿Y sabes por qué? Porque su oración día tras día es que yo te respondo a ti tus oraciones. Tremendas reflexiones, ¿verdad? Así que a través de esta pequeña anécdota quiero darles a entender la importancia de la oración, y no cualquier oración, de una oración eficaz. Y quiero ahora ilustrarlos con un personaje bíblico que nos da a entender mucho más claramente la importancia de orar. Y como les decía anteriormente, no cualquier oración, sino una oración eficaz. Así que quiero que leamos Mateo capítulo 26, verso 36. Y inicia este verso con un título que dice: Jesús ora en el Getsemaní. Entonces dice el versículo 36: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Este hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, es el más claro ejemplo que encuentro en la Biblia de una oración exitosa. Sí, es verdad. Yo sé que usted está diciendo: pero es que es Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo no le va a responder Dios? Pero dice la palabra que Jesús vino a la tierra y se hizo hombre, como cualquiera de nosotros. Tenía las mismas luchas, tenía las mismas debilidades, las mismas preocupaciones, la misma necesidad de dormir, la misma necesidad de comer, de compartir con otras personas. Pero lo que lo hacía diferente a él, de cualquiera de nosotros, es que tenía una intimidad con Dios. Una relación íntima con Dios. Y me impacta mucho porque, aunque ustedes se pueden dar cuenta, en la Biblia habla de muchos sucesos, situaciones que sucedieron, milagros, liberación de endemoniados, la alimentación de los 5,000, sanos los enfermos. Aunque todas estas cosas sucedieron allí de las manos de Jesús, ninguna de ellas hubiese sido posible si primero Jesús no hubiese tenido un corazón humilde y reconocer que todo venía del Padre. Y segundo, entendiendo de que nada de esto pudiese haber sido realidad si Él no estaría en intimidad con Dios todo el tiempo. Así que les voy a dar a conocer a ustedes lo que Jesús reveló allí en esta oración en el Getsemaní, para que su oración tuviera un efecto eficaz. Ahora yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente: todos nosotros tenemos diversas maneras de orar. Todos, no importa la religión que sea, todos tenemos una diferente forma de orar. Todos creemos saber orar. Todos pensamos que nuestra oración es escuchada. Pero cuando vemos la realidad de esas oraciones, la pregunta es la siguiente: ¿cuántas de estas oraciones han sido efectivas? ¿Cuántas han sido exitosas? Entonces, quiero darles a conocer la forma en la que usted tiene que orar para que su oración sea efectiva, para que su oración obtenga una respuesta de parte de Dios. Y lo primero que yo encontraba allí en este capítulo, en estos versículos, es que
para poder tener una oración exitosa, debemos aprender a buscar un lugar adecuado para orar. Un lugar que le permita tener libertad de oración. Yo entiendo que muchos tenemos el tiempo muy restringido, tenemos muchas cosas que hacer día a día, pero es importante que usted aprenda a buscar un lugar de intimidad con Dios. Mire, el día tiene 24 horas. Yo sé que muchos de aquí trabajan de sol a sol, pero yo estoy seguro que dentro de esas 24 horas usted va a tener un lapso de tiempo disponible para que busque a Dios. Y qué bueno que usted pueda encontrar un lugar de intimidad. Yo he tratado siempre que el lugar donde yo esté orando, pues obviamente trataré que nadie más esté en ese lugar. Y que el lugar se preste para poder orar, es decir, que pueda colocar música para poder orar, que no tenga ningún tipo de interrupción, porque entiendo con claridad que va a ser el tiempo de intimidad con Dios. Dice la palabra que Jesús se fue al huerto de Getsemaní, allí en lo oscuro de la noche, donde tal vez nadie estaba en aquel lugar, solamente los discípulos. Inclusive dice que dejó a la mayoría de ellos a un lado y solamente llevó a 3 de ellos más cerca de él, pero que estaba más cerca se apartó un poco más para poder entrar en intimidad con Dios. Así que piense por ahora en un lugar que se adecue a esas características. Yo también tomo como ejercicio algo, pero pues no es lo mismo. Yo cuando estoy en la moto, cuando estoy trabajando, cuando estoy desempeñando diferentes funciones, cuando estoy en la casa, siempre trato de estar en comunión con Dios. Pero es necesario tener también un tiempo apartado donde solamente usted y Dios, para tener un tiempo de intimidad muy especial. Segundo, busque también una hora adecuada. Entonces, sé que en mi trabajo no puedo tener ese lugar, de pronto ni siquiera en el almuerzo, el descanso, porque pues es tiempo limitado y pues no estoy en un lugar donde me encuentre a solas con Dios. Así que mi casa en las madrugadas o tarde en la noche es una muy buena oportunidad para poder tener ese tiempo de intimidad con Dios. Tercero, logre en su oración expresar su condición actual. Jesús, el Hijo de Dios, estaba en aquel lugar y dice que se entristeció de en gran manera. Allí en aquel lugar fue revelada la voluntad del Padre Jesús. Dios le reveló a Jesús y le dijo: mira, hijo, tú vas a morir en la cruz del Calvario. Y va a ser una muerte horrorosa, va a ser una muerte muy dolorosa, vas a sufrir mucha angustia. Y cuando Dios le reveló esto a su Hijo Jesús, su corazón se llenó de angustia y no podía llegar al Padre sonriéndole y diciéndole: ay, Dios, gracias porque voy a morir crucificado y porque me van a azotar y me van a golpear y me van a tirar piedras. Gracias, Dios, porque realmente, la voy a pasar súper hasta morir en la cruz. No. Él tenía dolor en su corazón, tenía angustia, estaba preocupado. Y eso fue lo que le demostró a Dios en su oración. Yo me lo imagino allí llorando, sintiendo ese dolor y diciéndole: Señor, Dios. Y aún inclusive allí la Biblia le dice que oraba y le decía: Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Pero yo no me lo imagino así simplemente diciéndolo, sino su corazón entristecido y llorando le decía: Señor, que tu voluntad se haga. Pero aún en su corazón había dolor. Tenía que expresar lo que estaba sintiendo. Es decir, que cuando usted, amigo mío, vaya a la oración, exprésele a Dios lo que siente. Tal vez si siente rabia, si siente ira, tristeza, amargura, si está preocupado, no se quede con nada guardado. Vaya a Dios y dígaselo a Él. Suéltese de eso. El peor error que el ser humano puede cometer es creer que puede llevar en sus hombros toda esa clase de emociones difíciles de llevar. Toda esa clase de problemas, cuando Dios nos da la oportunidad que en oración vayamos a Él. Dice la palabra, claramente dice la Biblia: vengan a mí todos los que se encuentren cansados y cargados y yo les daré descanso. Él conoce nuestra condición, pero necesita que nosotros le digamos a Él cómo nos sentimos y qué necesitamos de Él. Sin apariencias, busquemos a Él de su presencia. Cuarto, entendamos que la oración, por encima de todo, debe ser de una manera que podamos entender que Dios siempre nos va a dar una respuesta. Dios siempre estará dispuesto a brindarnos una respuesta a la oración. Cuando usted vaya a su lugar secreto, lo llamo así, lugar secreto, y ore y sienta que no pasó nada, algo está pasando en su corazón. Pueda que de pronto no sea el lugar indicado. Pueda que de pronto no esté derramando su corazón delante de Dios. Pueda que de pronto no esté siendo sincero con Dios.
Pueda que de pronto no esté a cuentas con Él. Pero entienda que Dios siempre va a brindar una respuesta a la oración. Y a veces tenemos que, y ahí vamos con el quinto punto, debemos volvernos insistentes con la oración. Seamos como aquel niño pequeño que quiere algo. Yo ahora actualmente con mi bebé, a veces cuando está allí, él todavía no habla, pero cuando está allí en la casa en la cama y quiere algo, él lo expresa de alguna manera. Entonces se tira hacia atrás con violencia, o grita, o llora, pero cuando necesita algo, inclusive que le cambien el pañal, o cuando siente hambre, él busca la manera para poder buscar que nosotros miremos hacia él y le demos una respuesta a su necesidad. Y grita con fuerza, y llora con fuerza, hasta que nosotros le demos una respuesta. Así tenemos que ser con Dios, insistentes con Él. Señor, te pido por favor, cúmpleme esto, Señor, cúmpleme lo otro, haz esto, cámbiame en esto, cámbiame en lo otro, hazme un mejor padre, hazme un mejor hijo. Y si hoy no me respondió, mañana lo busco. Y si en media hora no me respondió, lo buscaré una hora. Y si en una hora no obtengo respuesta, en hora y media, pero hasta que no encuentre una respuesta, no saldré de la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a la televisión? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a un hobby, a dormir, a descansar? ¿Por qué no dedicarle tiempo al que está listo y preparado para brindar una respuesta a mi petición? Así que sea insistente en su oración. Ahora entiende lo siguiente: no acomode la oración a lo que usted quiere únicamente. Impactante la oración de Jesús. Aunque sentía dolor, aunque estaba triste, aunque estaba angustiado, decía con todo el corazón: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y qué difícil es esa parte, cuando encontramos en Dios la respuesta en oración y esa respuesta no nos gusta. Y queremos acomodar la circunstancia a como nosotros nos plazca y nos parece. Pero hermano, es tiempo de que se rinda y haga la voluntad de Dios. Es algo que yo he venido insistiendo en charla tras charla. Haga la voluntad de Dios y no la suya. Esta es la manera que tenemos que acercarnos a Él, buscarlo día a día incansablemente. Y le aseguro que su oración será una oración eficaz. Usted está enfermo, órele al Señor siguiendo estos pasos uno tras otro, y va a encontrar una respuesta a su necesidad, a su enfermedad. No importa lo que sea, yo siempre también le he venido enseñando esto, no importa por la situación que esté pasando, Dios está ahí dispuesto y listo para responderle a su oración. Gracias por su tiempo y por estar atento a la charla que le traje el día de hoy. Espero que la ponga en práctica, espero que la vea hasta el final, espero que la siga compartiendo a aquellos que tienen necesidad. Les deseo a todos un muy maravilloso día y espero que estén muy bien. Chao, chao.